Bueno, la vez pasada estábamos viendo justamente las características del dinero como medio de pago. Les mencionaba, bueno, repasando lo que justo donde nos habíamos quedado, que debía de cumplir con ciertas características y que esas características son muy inherentes a lo que se puede considerar realmente como dinero. ¿Qué quiere decir? En estricto y teóricamente, nos dicen que para que un medio de pago sea considerado dinero, debe de poseer estas características y obviamente también debe de cumplir con las funciones antes vistas, ¿no? Me va a regresar un momento a la parte de las funciones, nada más para retomarlo. Quiere decir que entonces el dinero debe de servir como medio de cambio, debe de servir también como unidad de cuenta y debe de también servir como un depósito de valor. Esas son las funciones que debe de tener el dinero o un medio de pago para poder ser considerado dinero. Pero además debe de cumplir con las características de ser durable, entendiéndose de que al ser lo que se utilice para estar pagando, para estar comprando mercancías, dependiendo del punto de vista donde nos pongamos, bueno, pues necesita esa durabilidad para que pueda estar pasando de mano en mano, ¿no? Y permita estar realizando los intercambios necesarios. Yo les comentaba que más o menos en promedio, por ejemplo, en el caso de los billetes, pues se deben de utilizar materiales que al menos garanticen 3 años de circulación, ¿no? Para que sea realmente considerable, durable. Si dura más de 3 años, bueno, pues, pues qué mejor. Otra característica del dinero, bueno, de un medio de pago para ser considerado como dinero, perdón, es que debe ser transportable. O sea, tenemos que tener la capacidad de poderlo llevar, digamos, en nuestros bolsillos y, bueno, pues con eso poder realizar operaciones de intercambio, pues del día a día, ¿no? O sea, yo les mencionaba, bueno, pues si va a servir para ir no sé, a comprar comida o algo que se utilice en el día a día, bueno, pues el dinero debe de tener o los objetos que estemos utilizando como dinero deben de tener además también esa característica, ¿no? Otra característica es que debe de ser divisible, o sea, ya cuando nosotros estimamos una medida de valor, que por ejemplo en el caso de nosotros como mexicanos es el peso, bueno, este peso debe de tener la característica de que también debe de poder ser fraccionable, o sea, poder utilizar cantidades más pequeñas y que esas cantidades más pequeñas en su conjunto tengan el mismo valor que si tuviéramos en este caso todo un entero, ¿no? Hablándolo en el sistema físico de hablar de las monedas, bueno, pues para nosotros manejamos centavos, de hecho todas las economías, todas las divisas se manejan hasta centavos, las que lo permiten, y dependiendo de qué tan importante sea ese uso fraccionario, bueno, pues podemos encontrar que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, maneja fracciones de 1 centavo, de 5 centavos, de 10 centavos. En el caso de México, ya con los nuevos pesos, empezamos a utilizar fracciones de 5, de 10, de 20, de 50 centavos. Y esas fracciones permiten realmente utilizar todos las cifras o la mayoría de las cifras decimales, ¿no? Tomando en cuenta solamente dos posiciones después del punto decimal. Eh, pero, por ejemplo, una característica que tenemos es que legalmente
si yo tengo dos monedas de 50 centavos, esas dos monedas de 50 centavos valen exactamente lo mismo que una moneda de un peso, ¿no? Y si tuviera a lo mejor 20 monedas de 50 centavos, bueno, pues eso se podría convertir fácilmente en una moneda de 10 pesos y así sucesivamente, ¿no? Quiere decir que no importa lo que yo esté utilizando, esa representación que tienen ahí grabada, esa confianza que se tiene en quien emitió el dinero, permite que tanto una moneda de 50 centavos como un billete, bueno, pues tengan validez, ¿no? Y se puedan estar intercambiando sin ningún problema. Otra característica, otras dos características que tiene que tener al menos un medio de pago para poderse considerar como dinero es que debe de ser homogéneo. Quiere decir que, por ejemplo, debemos de, o en este caso, la autoridad monetaria, que es quien emite el dinero de curso legal, pues debe de asegurarse que si emite una moneda de un peso, cuando vuelva a emitir otra moneda de un peso, ambas monedas sean exactamente iguales o sean muy semejantes, muy similares, que no se note realmente una diferencia que pudiera hacer que las personas tuvieran mayor preferencia de una moneda en comparación con la otra. En el caso, por ejemplo, de los bancos, que el propio Banco de México ha reconocido también que las tarjetas de crédito y débito funcionan como dinero de curso legal, pues también ahí tenemos una homogeneidad de ese dinero, ¿no? O sea, cualquier tarjeta bancaria que esté aprobada por el propio Banco Central y que esté respaldada, obviamente, por el banco comercial que la emite, pues representa un dinero homogéneo, ¿no? O sea, si yo llego con mi tarjeta de BBVA, pues esa tarjeta debe de ser igual de reconocida que, por ejemplo, la tarjeta que pudiera tener mi vecino también de BBVA. E incluso, si lo ponemos ya en un panorama más amplio, pues esa tarjeta de BBVA debe de tener, debe de ser homogénea para quien la recibe, como recibir a lo mejor una tarjeta no sé, de Citibank, ¿no? Entonces ahí hablamos de la homogeneidad, no hay preferencias por un dinero sobre otro. Y de emisión controlada, pues eso es algo que realmente le da muchísimo poder sobre todo a las autoridades monetarias. ¿Qué quiere decir? Para que se pueda mantener el valor del dinero, es necesario que se controle la oferta o que en este caso se controle la emisión. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso de México, por ley, el Banco de México tiene el monopolio de los billetes y monedas que se emiten. Entonces, el Banco de México es quien va a decir o a decidir más bien la cantidad de billetes y monedas que deben de estar en circulación. Y bueno, pues partimos justamente del principio de escasez que nosotros vimos desde nuestras clases de introducción a la economía, ¿no? Hablábamos siempre de que ese principio de escasez del bien escaso, pues le daba cierta importancia a los bienes o a los servicios, y que quien pudiera controlar esa oferta, pues entonces puede controlar incluso o inferir de cierta manera sobre el precio del producto. En este caso estaríamos hablando que si consideramos el dinero como un producto, como una mercancía, pues el Banco de México, al controlar su emisión, puede garantizar el precio o la valorización de ese dinero que está emitiendo, ¿no? Obviamente, lo que también debe de estar controlando el Banco Central es que esa oferta de dinero no resulte insuficiente. O sea, no por querer tener un dinero caro,
va a controlar en exceso la oferta, porque eso también empieza a generar perturbaciones en todo un sistema económico, ¿no? Entonces, la gran tarea o una de las grandes tareas que tienen los bancos centrales, sobre todo los que emiten dinero, es tratar de dejar en circulación justamente el dinero que debe de ser necesario para que se puedan llevar a cabo todas las transacciones de compra y venta de bienes y servicios. Y obviamente, pues eso va a implicar que se le dé suficiente peso legal para castigar de manera severa los casos de falsificación. Entendemos que si alguien, un externo, tuviera o tiene la capacidad de crear dinero, pues ese exceso de dinero que estaría creando este tercero, pues lo que haría es que volvería relativamente más barato el dinero. ¿Por qué? Porque entonces habría más dinero en circulación y por ese principio de escasez, pues realmente este dinero no sería lo suficientemente escaso como para poder conservar su valor. Por esa razón es que entonces se penaliza tan fuerte la falsificación de dinero. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? Ok. Eh, igual a este tema de falsificación, digo, para cerrar este punto, hay que tomar en cuenta que, pues obviamente, aquellos emisores de dinero siempre van a estar buscando incluir lo que se conocen como candados, o sea, hacer más difícil que un dinero se vuelva falsificable. Por ejemplo, en el caso de los billetes, pues por esa razón vemos de que les pongan marcas de agua, de que les pongan cintillas, de que incluso usen tintas que son reflejantes ante la llamada luz negra, o en el caso, por ejemplo, de las tarjetas de tanto de crédito como de débito, bueno, pues se empiezan ya a utilizar otras herramientas como el caso, por ejemplo, de los tokens, ¿no? O sea, ya para que ya hay tarjetas que tienen los códigos o los NIPs dinámicos. ¿Qué quiere decir? Que entonces no siempre vas a estar tú teniendo el mismo NIP para poder llevar a cabo una operación, ¿no? Y con esas formas, pues lo que se evita es justamente que se pueda falsificar ese tipo de dinero. Ok. Si no hay ninguna duda, entonces avanzamos. Retomando, la otra de las láminas que publica el Banco de México nos habla sobre lo que ellos ya consideran una nueva forma del dinero. Y esa tendencia hacia el nuevo dinero, pues va sobre todo encaminada al uso ya de datos electrónicos. Esto, obviamente, bueno, pues lo entendemos por el alto grado de incorporación tecnológica pues en prácticamente todas las ramas, ¿no? Y ese uso cada vez mayor, por ejemplo, de Internet y de dispositivos electrónicos, pues ha generado que se creen nuevos mercados, mercados llamados a su vez mercados electrónicos. Entonces, bueno, pues eso también ha influido en que el dinero físico, como lo conocemos, pues empiece a resultar insuficiente para llegar a estos tipos de mercados. Y eso ha generado entonces que el dinero empiece a transformarse o empecemos a tener nuevas representaciones del dinero como datos electrónicos que lo que van a estar haciendo obviamente es actualizar saldos, en la mayoría de ellos en tiempo real, entre cuentas utilizando como medio de transporte pues justamente las redes de telecomunicaciones.
que pueden ser redes privadas o puede ser el propio Internet, ¿no? Y esas ventajas que tiene ahora la actualización justamente de saldos entre cuentas, pues lo que va a generar es que las transferencias sucedan ahora de manera muy rápida y cada vez se empiece a necesitar menos de que los bancos tengan instaladas sucursales bancarias, sucursales físicas. De hecho, hoy en día ya empiezan a aparecer también ya en México eh, bancos que realmente no tienen ninguna sucursal física. ¿Por qué? Porque hacen uso justamente de los sistemas tecnológicos y ahora ya pues prácticamente mediante internet se puede uno registrar, llenar un formulario y crear una cuenta bancaria en una sucursal, digámosle virtual, ¿no? Una sucursal que en sí no es física y que, bueno, pues te puede ofrecer muchos de los servicios bancarios que ofrecen los bancos tradicionales. Esto se debe gracias justamente a esta nueva incorporación de dinero que se conocerá como dinero electrónico. Eh, como les mencionaba, bueno, pues entonces ahora nosotros ya podemos acceder a servicios en línea, ya podemos hacer compras, incluso a partir del año pasado que comenzó todo esto de la pandemia y que nos vimos en la necesidad de estar encerrados, bueno, pues nosotros vimos que si bien el comercio electrónico ya llevaba cierto crecimiento exponencial, pues esto invitó a todas esas personas que todavía estaban renuentes en hacer compras en línea, pues los invitó a tener que incorporarse, ¿no? Muchas personas pues realmente conocieron, por ejemplo, los servicios de Amazon o los servicios de, por ejemplo, de Walmart.com o de Liverpool.com, de sitios electrónicos para tener que realizar sus compras obviamente ante una necesidad o ante una realidad más bien en la cual muchas tiendas físicas tuvieron que cerrar, ¿no? Y eso se debió o eso permitió que el problema no fuera tan grande por el simple hecho de que ya existía una infraestructura en la cual se podían llevar a cabo estas compras, ¿no? Incluso ya se empezaron a realizar más transferencias, incluso familias quedaron separadas por esta situación y de alguna manera comenzaron a utilizar, por ejemplo, las propias aplicaciones bancarias para poderse realizar transferencias electrónicas, ¿no? Y bueno, pues algo que tenemos de toda esta utilización pues de los servicios a través sobre todo de Internet, pues ha generado que entonces se empiece a impulsar este mercado electrónico y vemos que cada día hay más servicios y más productos que se pueden adquirir a partir del uso de estas formas de pago, ¿no? A partir del uso del dinero electrónico y bueno, pues también cosas muy simples o que pudieran ser de uso cotidiano, ya también empiezan a tomar relevancia o incluso empiezan a ofrecer ya esa posibilidad, como ahora, bueno, pues también en algunas situaciones ya se puede pagar el transporte público a partir de una aplicación o bien ya se pueden comprar entradas de cine, cosas que se hacían antes de manera muy cotidiana con el uso del efectivo, bueno, pues entonces ahora empiezan a ser sustituidos o empiezan a convivir junto con el efectivo ya también estas nuevas aplicaciones, estas nuevas formas de pago. ¿Alguna duda?
Bueno, ¿algún No, comentario? profe. Ok, seguimos entonces. Eh, Algo que nos menciona y que nos dice el Banco de México que tenemos que tener en claro es que, bueno, ahora ya es más fácil disponer de este dinero electrónico, pero no debemos de perder la noción de que ese dinero electrónico no es dinero que se crea de la nada, o por lo menos no para quien lo utiliza para realizar algún pago. ¿Por qué? Porque lo que está sustentando ese dinero que ahora nosotros estamos utilizando a través, por ejemplo, de una aplicación, pues su contraparte está sustentada o está anclada a lo que realmente se tiene ahorrado en una cuenta bancaria o al crédito que nos está dando una institución financiera. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo una cuenta con una tarjeta de débito, pero estoy utilizando esa tarjeta de débito, bueno, pues esa tarjeta de débito o esa aplicación electrónica lo que está haciendo es tomar los saldos que yo realmente tengo en mi cuenta bancaria. O si estoy utilizando una línea de crédito que me dio el banco, bueno, pues esa línea de crédito llegará un momento hasta donde tenga un tope, ¿no? O sea, no puedo estar disponiendo tan fácilmente de ese dinero porque de algún lado se tiene que reponer. Eh, También nos menciona entonces que este dinero electrónico es el que se va a utilizar para realizar transferencias electrónicas utilizando algún tipo, perdón, de sistema informático interbancario. En el caso de México, bueno, ya hemos evolucionado en esos usos de sistemas informáticos. En algún momento llegamos a utilizar cerca de 4 sistemas de pagos electrónicos distintos, pero ya hoy en día se ha consolidado todo ese sistema de pagos electrónicos en lo que conocemos como el SPEI, que es el sistema de pagos electrónicos interbancarios, ¿no? Y este sistema hoy en día está en posesión del Banco de México. Quiere decir entonces que si, por ejemplo, ustedes realizan una transferencia electrónica de, por ejemplo, de BBVA a Banorte, el medio en el cual ambos bancos o ambas bancas en línea van a interceder, a juntarse, es justamente a través de ese sistema de pagos electrónicos interbancarios, que le pertenece esa parte, esa infraestructura, justamente al Banco de México. ¿Sí? Es el Banco de México el que tiene entonces ese enlace entre sistemas bancarios justamente para realizar la transferencia electrónica. Incluso hoy en día el sistema o intermediarios financieros que son los que vimos anteriormente, ¿no? Como pueden ser las casas de bolsa, ¿sí? Todos ellos ya también están incorporados de alguna manera en este sistema de pagos electrónicos interbancarios. Otra forma en la cual también estamos utilizando dinero electrónico es cuando nosotros utilizamos alguna tarjeta plástica y esa tarjeta plástica pasa por una terminal electrónica o lo que se conoce como terminales punto de venta. ¿A qué voy? Aquí queda, a veces nos crea confusión e incluso el mismo Banco de México llega a generar ciertas confusiones que bueno, que ahorita más adelante voy a tratar de aclarar. Tiene que quedarnos claro que para hablar de dinero electrónico estamos hablando realmente de ese dinero que se transformó en datos electrónicos o dirían algunos en bits y bytes y
pasó por un sistema informático y esos datos se transformaron, cambiaron el saldo de una cuenta bueno, el saldo más bien entre dos cuentas, ¿no? Una cuenta se abonó y la otra cuenta se cargó. En el caso de las tarjetas plásticas, decimos que estamos utilizando dinero electrónico cuando esa tarjeta, si ustedes revisan las tarjetas modernas, hoy en día utilizan un chip o bien algunas utilizan todavía la banda magnética. Cuando esa banda magnética pasa, cuando ese chip entra en la terminal electrónica, lo que se hace es justamente una transferencia de datos electrónicos. Pero, digo, eso es lo que hoy en día ocurre en la mayoría de los usos de las tarjetas. Pero hay que recordar que todavía hace unos años, a lo mejor todavía unos 10 años, existían unas máquinas mecánicas donde se ponía la tarjeta, encima se le ponía una especie como de papel carbón y decían se planchaba la tarjeta, ¿no? Pasaban ese papel carbón sobre la tarjeta y quedaba registrado en esa forma el pago. Ya después, el que quedaba con ese registro de la tarjeta en un papel planchado, en un papel con papel carbón marcado, tenía que acudir al banco para poder hacer cobro de todos esos, pues de todos esos pagos que recibió con cada una de las tarjetas que planchó con esa maquinita. No sé si alguno de ustedes tiene noción de esa máquina. De hecho, todavía sigue siendo vigente el uso de esa máquina de planchado de tarjeta, pero esa es una forma mecánica. En ese caso, estamos usando también una tarjeta plástica, pero no estamos haciendo uso del dinero electrónico. ¿Por qué? Porque en este caso no se requirió ninguna transferencia ni ningún sistema informático para hacer esos cobros. No sé si queda claro. Perdón, profesor, buenos días. Buenos días. Podría ser también el caso como, por ejemplo, creo que sacaron hubo un tiempo que sacaron unas tarjetas del metro que eran, también funcionaban como tarjeta de débito y podías tú, recargarlas también sin necesidad, creo que en las estaciones del servicio. Creo que con eso también podías pagar si lo usabas también el metro o metrobús. Bueno, hay unas tarjetas que son universales, ¿no? Para todo el sistema de transporte, por ejemplo, de la Ciudad de México. Y también se pueden considerar que estamos utilizando dinero electrónico porque a final de cuentas las maquinitas lo que están haciendo es pasar un saldo que tienen a cambiarlo por datos y en ese momento la cuenta que tú tienes de saldo en tu tarjeta pues disminuye y se le hace digamos que un abono a las cuentas del sistema de transporte donde tú lo estás utilizando. Me parece que sí, como dices, la intención era utilizarla como tarjeta de débito. Yo nunca supe si realmente ese proyecto sí llegó a utilizarse como una tarjeta de débito que tú pudieras utilizar, por ejemplo, en el súper para realizar algún pago. Ahí sí no, ahí sí lo desconozco, me quedé en que quedó en proyecto, pero bueno, en el dado caso de que sí se haya llevado a cabo, también es una tarjeta plástica y también se está utilizando como dinero electrónico. Lo que yo les mencionaba es que anteriormente, bueno, eso ha ido desapareciendo. Las tarjetas, sobre todo las de crédito, tenían, o algunas todavía conservan un relieve donde vienen los números de la tarjeta y el nombre del dueño de la tarjeta, bueno, que posee la tarjeta, ¿no? Y ese relieve lo que hacía es que cuando tú lo pones sobre esa máquina, encima le ponían un voucher y papel carbón. Y lo que hacía esa máquina es que literalmente planchaba los números, los dejaba marcados y entonces en ese voucher quedaban anotados tus números de la tarjeta y tu nombre
de ser el usuario de esa tarjeta y ya después manualmente tú tenías que firmar ese voucher y ya después, por ejemplo, de un mes, el dueño del negocio tenía que ir con todos esos vouchers al banco a cambiarlos por el dinero de todas esas, de todos esos vouchers o a depositarlos en su cuenta. No sé si me explico. Todavía por ahí se llega a usar, sobre todo pues obviamente en comunidades que no están tan tecnificadas, ¿no? Todavía por ahí se utiliza el planchado de la tarjeta. ¿Sí? Sí, profe. Ok, de todos modos voy a tratar de buscar un video y se los comparto en Classroom para los que todavía no le, digo, es que eso ya está en desuso, entonces ya le estoy hablando de cosas arcaicas, pero bueno. Continuemos. Eh, nos dicen entonces, ¿qué se puede esperar para el futuro? Bueno, pues lo que digamos que los usuarios del dinero o pues sí, los que realmente utilizamos el dinero, pues lo que buscamos en un medio de pago es un medio de pago que por lo menos nos otorgue seguridad y comodidad. Comodidad es una palabra que se ha puesto muy de moda, pues prácticamente en todo, ¿no? De hecho es lo que nos venden en todos lados. Que quieres una cama, bueno, te vendo la cama más cómoda. Que quieres un sillón, te vendo el sillón más cómodo. Que quieres una tele, te pongo una tele que sea lo más cómodo posible, ¿no? Es una palabra que ahorita está mucho de moda y que justamente, pues también en la cuestión del dinero, pues tiene que ir ahí también metido, ¿no? Buscamos un dinero que sea cómodo, pero yo creo que todavía el mayor peso que se busca en un dinero es que sea seguro. ¿Qué quiere decir que sea seguro? Bueno, que yo sepa, que yo tenga la confianza de que no me lo van a robar, de que si yo lo utilizo realmente va a valer y la persona que lo recibe, bueno, pues también quiere seguridad, quiere confianza, que es una palabra que también hemos estado utilizando últimamente, en que ese dinero que va a recibir va a funcionar posteriormente, que nadie le va a estar dando dinero falsificado. ¿Sale? O sea, el concepto de seguridad es muy grande y es algo que se busca cada vez hacerlo de manera más perfeccionado, ¿no? O sea, cada vez lo que se busca es ir combatiendo, por ejemplo, estos problemas de falsificación y de nuevos crímenes que incluso han surgido a partir de estas nuevas transformaciones del dinero, ¿no? Esta búsqueda de tener algo más seguro y cómodo hace que entonces nosotros lleguemos a pensar que en un futuro el uso de las tarjetas plásticas e incluso del propio efectivo disminuya. No sabemos si esa disminución del efectivo o esa disminución del uso de las tarjetas incluso implique su desaparición. Eh, a lo mejor yo también algo que metería aquí son justamente los cheques. Los cheques sí es un medio de pago que cada vez empieza a ser menos frecuentes. Todavía hay cheques, todavía los aceptamos, pero los cheques ya por sí solos empiezan a perder relevancia. Y eso pudiera ser a lo mejor uno de los futuros, sobre todo para las tarjetas, y a lo mejor en el caso del efectivo no desaparezca, pero sí tienda a disminuirse su uso. ¿Y qué es lo que se cree o lo que se prevé que pueda llegar a sustituir a las tarjetas, a los cheques y al efectivo? Pues cosas que hoy en día ya vemos, como el uso de relojes digitales, que ya estoy hablando de aquellos relojes que, bueno, pues ya prácticamente tienen un smartphone ahí incorporado, ¿no? Los propios teléfonos, o sea, hoy en día, sobre todo con las generaciones más jóvenes, pues es más fácil que a alguien, a un chico, a una chica, se le olvide hoy en día salir con la cartera, se le olviden las llaves,
pero difícilmente van a dejar el teléfono. ¿Por qué? Porque el teléfono, entendiéndolo como el teléfono celular, pues es algo que los acompaña, ¿no? O sea, incluye muchas cosas, prácticamente incluye su vida personal, están ahí metidas sus redes sociales, están ahí metidas sus cuentas del banco, sus aplicaciones, hasta los propios jueguitos que se utilizan para, en lo que va uno en el transporte público. Bueno, pues todo eso es la representación del teléfono. Y paradójicamente el teléfono, bueno, pues cada vez se utiliza menos para lo que se supone que estuvo creado, que es para realizar llamadas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa importancia que hoy en día tiene un teléfono celular, pues también sirve como un medio en el cual se puede utilizar o se podrá utilizar como un sustituto de medio de pago y en algún momento, pues incluso tenemos lo que conocemos ya ahora como las carteras digitales, ¿no? Ya hay aplicaciones donde podemos nosotros estar guardando dinero y con ese dinero que está ahí guardado en la aplicación, nosotros podemos hacer pagos. Incluso el propio Banco de México tiene un programa que ya ha ido tomando relevancia que se llama CODI, ¿no? Es un sistema en el cual ustedes tienen un código de, ¿cómo se llama de estos? Un código bidimensional y ustedes con ese código bidimensional ya pueden estar realizándose transferencias en tiempo real o ya podemos estar realizando transferencias y pagos en tiempo real. Incluso ya también empiezo a ver yo ya negocios donde ellos ya tienen ahí su CODI y entonces ya puedes ahí escanear el código y en ese momento te permite pagarle al tendero pues lo que tienes, lo que llevas de productos, ¿no? Y no estoy hablando de grandes supermercados, estoy hablando de tienditas locales de abarrotes, por ahí donde entonces podríamos pensar que podríamos encontrar ya una nueva representación del dinero. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, vamos a avanzar entonces. Eh, obviamente, esta nueva utilización de medios de pago, como podrían ser todo este uso de aplicaciones, incluso de la propia banca en línea, pues van generando nuevos delitos. Y esos nuevos delitos que van surgiendo a partir de esta incorporación de nuevos medios de pago, pues hoy los entendemos, por ejemplo, como los fraudes cibernéticos, los robos electrónicos, las suplantaciones de identidad, que también se conoce como phishing, o últimamente este, lo que se está poniendo de moda ahora, por ejemplo, con los hackers, es el secuestro de cuentas o el secuestro de información, ¿no? Ya, por ejemplo, las grandes empresas muchas veces son secuestradas por los hackers, secuestran la información que se tiene en los servidores de estas empresas, se encripta la información y lo que se vende o lo que venden estos hackers, pues es justamente la contraseña para poder desencriptar esa información. Y obviamente, pues el costo de la contraseña, pues tiene cifras exorbitantes, ¿no? Y justamente, pues estos son los riesgos, pero también son los retos que tienen que enfrentar la autoridad monetaria y las instituciones financieras que la acompañan. Obviamente nosotros en nuestro papel de clientes y usuarios de los servicios financieros, pues lo que nosotros le demandamos o empezamos ya a demandarle tanto al Banco Central como a a las instituciones financieras, pues es de que nos brinden seguridad o nos brinden una solución ante cualquiera de estos tipos de crímenes que hoy en día se están creando, ¿no? Y a lo mejor más adelante irán apareciendo otros y aquella institución que nos brinde mayor confianza y mayor seguridad, pues es la que
muy probablemente tenga nuestra preferencia. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna aportación? Pero es más difícil, ¿no, profe? Porque ya la aplicación te pide muchas cosas para comprar, por ejemplo, en línea, o sea, te pide una tarjeta digital, no te pide como tal la física, te pide un código que está cambiando cada cierto tiempo. Yo creo que es más difícil, ¿no? Sí se vuelve difícil, pero bueno, aquí también, ahora, por ejemplo, todo este tipo de fraudes, sobre todo, tienen que ver mucho con lo que se conoce como ingeniería social. O sea, muchas veces la institución puede estar muy bien blindada y crear muy buenos mecanismos para evitar justamente caer en cualquiera de estas cosas, pero lamentablemente quien no posee la educación, por decirlo de alguna manera, es justamente el usuario o somos justamente los usuarios. Y muchas veces, en este caso, por ejemplo, los que se dedican a hacer este tipo de crímenes, pues recurren a esto que les digo que es la ingeniería social. ¿En qué consiste? Muchas veces, bueno, obviamente consiste en perseverancia y en cosas donde muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, algo que se usa mucho es que hablen a su casa y digan, buenos días, disculpe, ¿se encontrará el señor López? Y uno contesta, no, es que aquí no vive el señor López, esta es casa de los señores Sánchez. Entonces, eso se hace de forma inconsciente, pero quien habló ahora ya tiene información de que ahí vive alguien o viven personas de apellido Sánchez. Pasará el tiempo y hablarán en otro horario y entonces dirán, y hablará otra persona probablemente, ¿no? Y dirá, ok, quiero hablar con el señor Sánchez porque estoy hablando del banco BBVA y acabamos de encontrar que hubo un movimiento en su tarjeta y queremos ver si lo va a aceptar. ¿Qué va a suceder? Que cuando a ti te digan el señor Sánchez o la señora Sánchez, vas a decir, bueno, pues sí, aquí sí hay un señor Sánchez, pero a lo mejor vas a decir, bueno, pero es que aquí nadie tiene cuenta de BBVA, nosotros tenemos cuenta de HCBC. Digo, se oye muy simple y ahorita le estoy poniendo los ejemplos con cabeza fría, pero cuando suceden ese tipo de cosas, la gente inconscientemente empieza a soltar información. ¿Qué sucede? Que después de varias llamadas, en distintos tiempos, en distintos lapsos, estas personas empiezan a obtener ya la información de que en una casa vive una persona de apellido Sánchez que tiene una cuenta en HCBC, que es de ciertas características, etcétera, etcétera. Y ya después, entonces, ahora sí que tienen tu información. Con esa información muchas veces hacen la famosa suplantación de identidad. Quiere decir que ellos bajan la aplicación, ya tienen información suficiente sobre ti y esa información es la que van a utilizar para entrar a tu cuenta y realizar los robos, ¿no? O muchas veces nosotros todo lo tenemos en una sola cuenta de correo y ahí tenemos contraseñas, ahí tenemos todo. Y muchas veces la contraseña de nuestra cuenta de correo es algo que es muy representativo para nosotros y que indirectamente a cada rato estamos diciendo. Por ejemplo, si mi perrito se llama Chispita, muy probablemente la contraseña de mi correo electrónico sea Chispita, ¿no? Entonces, de ahí se empieza a generar, o sea, lleva mucho tiempo, lleva una ingeniería social muy grande, incluso el propio Facebook sirve para encontrar toda esta información. También si gustan, al rato les comparto un video y nos damos cuenta que nosotros soltamos mucha información y muchas veces estas personas de ahí es de donde sacan esta información para recurrir a fraudes cibernéticos. Muchos intentos fallarán, pero muchos otros les darán pues grandes rendimientos para ellos y lamentablemente un gran crimen para nosotros, ¿no? Y eso es a lo que ahora las instituciones, retomando nuestro tema, pues se empiezan justamente a dedicar. Por eso ahora ya también vemos que nos empiezan a ofrecer muchos cursos gratuitos
de educación financiera y de no compartas esto y fíjate acá. O, por ejemplo, en el caso de México, en 2006 salió un reportaje que decía que aproximadamente existen 6,000 sitios fraudulentos del sitio de Santander. ¿Qué quiere decir? Que tú a veces cuando tecleas la, la página de Santander, si de repente te equivocaste y en vez de poner Santander pusiste Centender, por ejemplo, a veces te aparece el sitio idéntico y tú empiezas a vaciar tu información queriendo entrar al portal y lo único que estás haciendo es darle justamente tus contraseñas a este tipo de personas y ya después ellos entrarán al sitio original pues para hacer todo este tipo de movimientos. Entonces es lo que hay que tener muchas veces en cuenta. No sé si queda claro. Sí, profe, hasta veo un poquito como más común que clonen las tarjetas, ¿no? Cuando quieres pagar, que das la tarjeta, cuando la persona se lleva a la terminal y Ujú. aprovechan la oportunidad para clonar la tarjeta, eso también como que lo veo peligroso. La clonación de tarjetas, la clonación de cuentas. Sí, hay muchas Profe, cosas. Mándeme. por ejemplo, también cuando te mandan algún mensaje, ¿no? De, según es tu banco, pero es un mensaje, pues, de alguna persona y te ponen un link porque te dicen que hay movimientos extraños en tu tarjeta, ¿no? Y pues mucha gente sí entra al link y pone también la información de sus tarjetas, pero Sí, ya te contactan directamente. sí, pues te mandan un link, justamente a un sitio apócrifo que es idéntico bueno, en apariencia, al sitio del banco, ¿no? Y entonces, eh, pues ahí es donde se vuela la información. También, obviamente, por ejemplo, ahora la cuestión de los call center, que son muy utilizados en los bancos, están administrados a través de servidores en Internet. Y pues eso es lo atractivo a veces para los hackers, ¿no? Entonces secuestran o hackean esas call centers y desde un call center legal ellos te llaman. Entonces, por eso tienen cierta información y ya nada más algunos candados que no tienen los empiezan a romper al momento de preguntarte ciertas cosas. Y tú como no los ves y confías en que te están hablando directamente del banco, les das justamente esa información, eh, pues pensando que es algo legítimo, ¿no? Ya pues es de ahí de donde empiezan a salir los fraudes. A mí personalmente me tocó una vez que fue muy chistoso porque me llegó un aviso de esos por correo, ¿no? De su cuenta, tiene estos movimientos, métase al siguiente link para aclararlo, ¿no? Afortunadamente me llegó de un banco que yo no tenía, pero como no hice caso, me empezó a llegar, a llegar, a llegar, ya lo mandaba yo al spam y después de otra cuenta me llegó un correo idénticamente redactado de manera igual, pero ahora venía de otra cuenta de otro banco y así me pasaron como 5 bancos, ¿no? Entonces, pues así le van haciendo, ¿no? Hasta que en una de esas uno cae y en ese momento, bueno, pues ya perdimos, ¿no? Digo, son los nuevos fraudes que se están generando y que obviamente pues implican retos para todo el sistema financiero, tanto como para usuarios como para las propias instituciones, que en muchos casos tienen que responder ante este tipo de fraudes. Ok, ¿algún otro comentario? Ok, bueno, vamos a avanzar. ¿Qué es lo que han hecho o qué es lo que empiezan a incorporar, pues justamente estas instituciones financieras para el caso de seguridad? Pues ahora ya es el uso de la tecnología biométrica, ¿no? Entonces, vemos que cada vez nos empiezan a requerir mayor información, como puede ser el registro de nuestra huella digital, el reconocimiento facial. Hoy en día muchas aplicaciones bancarias, por ejemplo BBVA, incluso las propias cuentas de las Afores, ya te piden un reconocimiento facial.
¿no? Y bueno, pues podemos entender que, que todo está, que todo se liga, ¿no? Para poderle dar información o para poderle permitir realizar ciertos movimientos, pues entonces ahora la persona tiene que autorizar con su reconocimiento facial, pero además tiene que poner su huella digital, pero además tiene que poner una contraseña dinámica, eso con la intención de darle seguridad. Y bueno, pues nosotros y también las autoridades trataremos de estar más tranquilos, pero bueno, pues siempre estará, digo, tampoco es para que caigamos en pánico, pero siempre estará latente pues la posibilidad de que en algún momento pudiéramos ser víctimas de esos, de esos, ¿cómo se llama? De estas situaciones, ¿no? Incluso, bueno, pues en BBVA y Santander tenían cada uno proyectos de generar cajeros automáticos con reconocimiento de iris o con reconocimiento de huella digital. Pero bueno, ahora por las situaciones de pandemia, pues ese proyecto obviamente se tuvo que parar por los temas del contagio, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no es tan sano que tú acerques tu ojo a un lugar donde alguien más pudo haber acercado su cara y estar contagiado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se ha tenido que dejar de lado, pero, por ejemplo, en el caso de la huella digital, bancos que están destinados sobre todo a personas de escasos recursos, como puede ser Banco Azteca, pues muchas de las disposiciones de dinero que pueden hacer sus clientes les solicitan la huella digital. ¿Por qué? Porque muchos de sus clientes son personas analfabetas que no pueden firmar, que no saben leer, que no saben escribir. Y bueno, pues la huella digital es lo que se utiliza como su firma, ¿no? Ahora empezamos a ya cuestiones un poco más filosóficas, hablando del dinero electrónico. Y bueno, esta lámina me gusta mucho porque nos dice de qué está hecho el dinero electrónico, ¿no? Ya hablamos cómo se genera, cómo se utiliza, lo utilizamos a lo mejor día con día, pero nos empieza a generar ya filosóficamente algunos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, pues venimos revisando que el dinero siempre ha estado representado o había estado representado casi siempre por objetos físicos, ¿no? Que podían ser en un principio conchas, granos, semillas de cacao, plumas, ya más avanzados a lo mejor los metales preciosos, y hasta hace algunos años, pues la utilización, bueno, incluso todavía hoy en día la utilización de las monedas y billetes son nuestras representaciones y son representaciones físicas del dinero que podemos tocar, que podemos sentir. Pero el dinero electrónico, la característica que tiene es que ya se ha vuelto algo intangible, ¿no? Y lo que podemos saber es que entonces el dinero electrónico pues se va a encontrar de manera virtual, o sea, quiere decir que no es tangible, en una cuenta bancaria. Y lo que va a hacer ese dinero, la característica que tiene, bueno, pues es que va a poderse mover o trasladar de una cuenta a otra a partir de un sistema o de una red informática, y en cuanto viaja, pues nosotros lo tomaremos como válido para realizar un pago. ¿Qué quiere decir? Que si yo hoy me meto en banca en línea y le compro a alguno de ustedes algo y yo le pongo pagar a tal persona tanta cantidad y esa persona revisa en su banca en línea o en su aplicación y ve que ahora ya tiene ese pago o ahora ya le aparece un número mayor, ambos tomamos como que se realizó el pago. ¿Qué sucedió en medio? No, nos tiene como que sin cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos tenemos confianza en que yo cuando vi que se redujo mi saldo, yo en ese momento ya sentí la confianza de que hice un pago. Y la otra persona, en cuanto vio que el número se incrementó, en ese momento pues tuvo la confianza de que recibió el pago, aunque de por medio no hubo ningún medio tangible. Ok, entonces nos va a decir el Banco de México, el concepto que nos va a dar sobre el dinero electrónico es que es una forma moderna de representación del dinero y lo va a considerar como aquellos datos
que van a circular a través de redes computarizadas que se van a intercambiar en respuesta a las instrucciones de quienes realizan un pago o una transacción electrónica. ¿Qué es importante aquí? Es importante entonces la palabra datos. Ahora nosotros vamos a estar trabajando con datos. Ahora lo que les explicaba, o lo que les trataba más o menos de explicar la sesión anterior, era justamente que esto que está surgiendo ahora como economía digital se va a basar en una economía basada en datos. Dependiendo de los datos que se recaben y cómo se interpreten, pues entonces ahora es como va a empezar a funcionar esta nueva economía y estos datos pues hoy en día se van a intercambiar. Quiere decir entonces que nosotros vamos a estar intercambiando bits y bytes, ¿no? Como nos dirían de alguna forma. Encontramos que ya dada ese nivel de confianza que se tiene en las instituciones, a lo mejor ya de manera, pues, pues sin darnos cuenta, eso nos ha permitido que entonces hoy en día el dinero ya no esté respaldado por ningún tipo de objeto físico. Y nos dice el Banco de México y se vuelve un poquito filosófico marxista, si ustedes recuerdan. Entonces ahora el dinero va a estar representado por el trabajo y la producción que realizamos todos en obtenerlo, ¿sí? Ya nada está respaldando el dinero, o sea, eh, originalmente, retomando el caso de Marx, decíamos que el dinero mercancía era la representación del trabajo que tenía incorporada una mercancía. Y ya después empezamos a decir que cuando ya surge el dinero fiduciario, empieza, perdón, los billetes y monedas empiezan a tener un anclaje en algo físico, como podían ser el oro y la plata, en este caso los metales preciosos. No podía haber más billetes y monedas que el oro y la plata que estaban en circulación o que existían de manera física. Pero hoy en día ya ni siquiera el dinero está anclado al oro, a la plata o a algún objeto físico. Ahora nuestro dinero va a ser de nuevo una representación del trabajo y la producción. O sea, nosotros trabajamos, producimos algo, recibimos dinero y la forma en la cual estamos representando ese trabajo, esa producción que nosotros realizamos, pues es justamente este dinero o estos saldos que ahora nosotros empezamos a ver en nuestras aplicaciones o en nuestro portal de banca en línea. ¿Sale? Bueno. ¿Qué se necesita para que podamos estar trabajando en una sociedad con dinero electrónico? Bueno, pues se necesita justamente que existan estas tres cosas: infraestructura, tecnología y seguridad. Si nosotros tenemos una correcta infraestructura, hacemos un correcto uso de la tecnología y tenemos la seguridad o podemos obtener la seguridad u ofrecer a las instituciones la seguridad suficiente, podemos entonces interactuar en una economía que pueda incorporar al dinero electrónico. Si alguna de estas falla, o alguna de estas no es tan buena, entonces difícilmente el dinero electrónico va a poder utilizarse en esta sociedad, ¿no? En el caso de infraestructura, bueno, pues la infraestructura va a estar sobre todo encaminada a sistemas de cómputo, a tener buenas conexiones de Internet, a tener redes electrónicas suficientes que permitan hacer esa transferencia de la información, que el comercio o los cajeros automáticos sean lo suficientemente rápidos como para poder aceptar este tipo de transferencias. ¿Qué sucede? Y de seguro nos ha de haber pasado en algún momento. Si tú vas, por ejemplo, a un comercio
y en ese momento al comercio se le fue la luz o en ese momento la propia red del banco no funciona, pues deja de funcionar ese sistema y entonces tú ya no puedes utilizar ni una aplicación ni una tarjeta plástica para realizar tu compra, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los comercios, me ha pasado que de repente te dicen, bueno, le aceptamos cualquier tarjeta menos Bancomer o menos Citibank porque ahorita no funciona su red o porque ahorita no tengo luz o te ponen solamente pagos en efectivo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque justamente en ese momento no, la infraestructura no estaba funcionando de manera adecuada, ¿no? El famoso se cayó el sistema, entonces, bueno, pues en ese momento no te puedo cobrar por este medio de pago. En el caso de los cajeros automáticos, bueno, pues también es toda una, todo un complejo el uso de un cajero automático. Nosotros, si hacemos disposiciones en efectivo, muchas veces no nos ponemos a pensar todo lo que está detrás de esos cajeros, ¿no? ¿Por qué? Porque el cajero tiene que tener la capacidad de leer la tarjeta, si es que estamos usando una tarjeta, o ahora, hoy en día, que ya se permite hacer retiros a partir de por ejemplo, de mensajes de texto, de ciertas contraseñas que nos pueden mandar en un mensaje de texto, pues el cajero tiene que ser capaz de conectarse a un servidor para validar esa transferencia y en cuestión de segundos, pues podernos decir si nosotros podemos disponer o no del efectivo o realizar incluso un pago dentro de ese cajero automático, ¿no? Vemos, de ahí podemos entender, no sé si a ustedes les haya pasado, pero, por ejemplo, si ustedes acuden a un cajero de un banco grande, entendiéndose como pudiera ser BBVA, como pudiera ser Citibank, las transacciones en un cajero automático de estos bancos grandes son relativamente rápidas, pero si nosotros acudimos a un cajero, por ejemplo, de HSBC, un cajero de Santander, un cajero de un banco más pequeño, por lo general, disponer de efectivo se vuelve más lento, incluso, por ejemplo, hasta de Banorte, ¿no? Te puedes llevar hasta minutos en tratar de hacer la misma operación. ¿Por qué? Porque se requieren ciertas validaciones y que la información esté viajando a través de redes electrónicas que muchas veces también son de Internet y dependiendo de esa conexión, de esa infraestructura, pues será la respuesta que nos dé ese cajero automático para darnos la disposición del efectivo. Respecto al tema de tecnología, bueno, pues la tecnología que hoy en día se va a estar demandando más es justamente aquella que está muy cercana al área de las telecomunicaciones, ¿no? Justamente, pues a todo lo que implica la transferencia de datos, la transferencia de información. Sabemos que, por ejemplo, si hoy en día nos piden que además de teclear una contraseña, ahora también tenemos que compartir nuestro rostro, esa imagen también tiene que viajar a través de un sistema de telecomunicaciones, ser interpretado, ser validado y dependiendo de eso, pues permitir o no el uso del servicio que se requiere. En cuanto al tema de seguridad, bueno, este tema ya lo hemos venido ahorita, o ya lo he venido ahorita platicando, pues se considera uno de los más importantes y la seguridad debe de generar mecanismos que le generen al usuario confianza. Hoy en día, les repito, la palabra clave en un sistema monetario es justamente la confianza. Si el público, si la gente tiene confianza en ese sistema monetario, pues entonces es más fácil la utilización de cualquier tipo de dinero o de representación dineral que nosotros pudiéramos llegar a tener. ¿Qué quiere decir? A lo mejor ahorita es el uso de aplicaciones, el uso de Internet, pero no sabemos si en 20 años vamos a seguir utilizando el Internet como lo conocemos hoy, o si ya hay una nueva red, o si ya hay una nueva forma. No lo sabemos, pero lo que sí podemos estar seguros es que
se necesitará que exista una buena infraestructura, que tengamos la tecnología adecuada, que se nos brinde la mejor seguridad y todo eso en conjunto nos pueda generar confianza. En el momento en que se pierde la confianza, se acaba nuestro sistema dineral. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Más claro que el agua del lago de Texcoco. Todo bien, profe. Profe, yo tengo Ok. una duda. Por ejemplo, yo Mándeme. había visto, o sea, por ejemplo, las noticias últimamente hablan sobre el digital. Yo. ¿Sobre el qué, Que perdón? hablan, o sea, las noticias sobre el euro digital, pero, o sea, euro digital. Pero Ah, ok. sería todo esto, ¿no? O sea, sería todo lo que nos acaba de explicar hoy. El euro digital ya es un paso más adelante que va enfocado a lo que sería criptomonedas. Criptomonedas es todavía una representación más allá del dinero electrónico. Bueno, es que no quiero entrar en mucho detalle porque yo creo que lo vamos a retomar justamente ya al finalizar el curso y esto obviamente también se ve ya en la cuestión, en la siguiente materia que es política monetaria, pero dinero electrónico en el caso de México se queda hasta este punto, o sea, el Banco de México reconoce como dinero hasta aquí, hasta el dinero electrónico. Lo que hay de más, podríamos decir que es algo, son medios de pago experimentales en estricto o visto de una forma legal. Y en nuestro caso, por ejemplo, el Banco de México no está de acuerdo en la utilización de las criptomonedas. En el caso del euro, y bueno, como en el euro, como ocurre también en el rublo en Rusia, o como el yuan en China, estas naciones, o en este caso este bloque, el bloque europeo, lo que está buscando es justamente dar el siguiente paso y tratar de desaparecer o reducir al mínimo el uso del euro, de los billetes y monedas, y entonces ahora utilizar algún tipo de criptomoneda, pero, o de moneda virtual, dirían algunos, pero emitida por el propio Banco Central. Obviamente todavía esto está en una fase ¿cómo podríamos decirlo? De proyecto, ¿no? Un piloto, pues, o sea, todavía los bancos centrales no han dado el paso de decir, ok, ya a partir de mañana dejamos de lado los billetes y monedas y nos digitalizamos, porque pues eso implica grandes consecuencias. Y yo creo que algo que los ha hecho detenerse es justamente el caso de la India, que en algún momento decidieron que iban a desaparecer cierta cantidad de billetes porque consideraban que no eran necesarios y fue de la noche a la mañana. ¿Y qué sucedió? Que cuando pasó eso, pues mucha gente realmente perdió su dinero, perdió su riqueza, perdió sus ingresos, perdió lo que tenía, igual sus ahorros más bien, y esas es por las razones por las cuales hoy en día estas naciones o estos grupos se detienen, ¿no? Están como en piloto, están viendo de, bueno, vamos a hacer pruebas, vamos a ver qué tan bueno es digitalizar. Entendemos también que, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, pues es un grupo de países que en cuestiones de infraestructura no tienen mayor problema, ¿no? O sea, estamos hablando que difícilmente una persona no va a tener acceso a Internet, difícilmente una persona no va a tener acceso a un teléfono celular, ¿sale? Y la mayoría de la gente está bancarizada, o sea, tiene de alguna manera alguna cuenta bancaria. En el caso, por ejemplo, de nosotros en México, pues el reto es mayor. ¿Por qué? Porque hay localidades donde no llega internet o donde llega con muy malas condiciones,
donde no hay bancos siquiera, donde hay gente que no posee cuentas bancarias, ¿no? Y no tenemos lo que sería, pues, lo que se llama la inclusión financiera. Entonces, hay mayores retos que el Banco Central aquí tiene primero que solventar para poder irse hacia ese mundo. Pero bueno, pues hay, a pesar de nuestras limitantes, podríamos verlo de alguna manera, pues intentamos un poquito de digitalizarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos globalizados y tenemos que encajar de alguna manera con el resto de los países, ¿sí? Perdón, profesor, una duda. Ujú. Bueno, de lo que nos había comentado anteriormente, bueno, en ese caso, estas criptomonedas o monedas digitales, ¿sobre qué están este, asentadas su valor? Porque, bueno, creo que en clases pasadas nos había comentado, por ejemplo, varias monedas están en cuanto al dólar o el euro y pues estas hacia pues, lo que tienen disponible de oro. Entonces, estas criptomonedas, ¿sobre qué están o qué rigen su valor? ¿Podría ser sobre la especulación o sobre qué otro medio, profesor? Es la duda Ah, que ok. tenía. Ok. Las criptomonedas, pues realmente la característica que tienen es que no están, primero, no están respaldadas por ninguna autoridad monetaria. Entonces, en segunda, están creadas, obviamente, pues entonces no por una institución, sino por particulares. Cada moneda está creada por particulares distintos. ¿Qué es lo que, qué es lo que vemos? Es que entonces su valorización, bueno, su oferta, algo que las diferencia por ejemplo, con cualquier divisa, es que la oferta no la controla una persona, como hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, el Banco de México emite los billetes y monedas de acuerdo a las decisiones de una junta de gobierno, que son personas. En el caso de las criptomonedas, la oferta se va determinando de acuerdo a un algoritmo. Y ya de acuerdo a cómo esté programado el algoritmo, pues, por ejemplo, en el Bitcoin, dicen, ok, el último Bitcoin se va a emitir en 2124, no me acuerdo la fecha, ¿no? Bueno, vamos a ponerle que en 2100 se emita el último Bitcoin y el algoritmo va a funcionar de tal manera de entonces estar liberando Bitcoins, pero tomando en cuenta que no pueden liberar muchos Bitcoins, porque si no, los liberaría en menos tiempo. Entonces, cada vez se van emitiendo menos Bitcoins y obviamente también vas emitiendo, por la razón que sea, por especulación, porque crean que ahí está el futuro, etcétera, etcétera, porque hay muchas razones por las cuales la gente compra bitcoins, pues entonces esa demanda va a hacer que el precio, la valorización del precio del bitcoin empiece a crecer por un sistema justamente de escasez. Y eso es lo que hoy en día nos permite entender que un Bitcoin esté cerca de 1 millón de pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que los quiere comprar, a lo mejor algunos bajo el factor especulación, comprar barato para vender caro, o sea, yo lo compro hoy a 1 millón esperando que en un mes cueste 1,5 millones y lo pueda vender. Hay alguien que me lo quiera comprar en 1,5 millones. Ese puede ser mi motivante, ¿no? Así como el Bitcoin, pues muchas monedas, pero a final de cuentas no hay nada que lo respalda, simplemente esa confianza en que alguien más te lo va a querer comprar, lo va a querer recibir. Ya esa es otra cuestión un poquito más filosófica. No voy a entrar ahorita en mucho detalle. Si nos da este curso, lo vemos justamente al final, porque es parte de justamente las criptomonedas de los retos de toda esta teoría monetaria. Y si no, de todos modos, en política monetaria, que es el siguiente semestre, se debe de ver esta parte de las criptomonedas porque obviamente representan todo un reto para la política monetaria que emiten las propias autoridades monetarias. Digo, no sé si respondo
a fondo. No quiero entrar a más detalle, pero espero más o menos darte una respuesta de lo que me estabas preguntando. Sí, profesor, muchas gracias. Sale. Ok, bueno, permítanme. Ok, ya para terminar, nada más vemos estas dos láminas. ¿Qué beneficios tiene el dinero electrónico? Bueno, pues que va a ser posible realizar transacciones más seguras, más rápidas y eficientes en comparación con, por ejemplo, incluso con las mismas monedas y billetes, ¿no? La cuestión de que si yo tengo, por ejemplo, un familiar en Torreón y yo vivo en Chiapas, pues yo le puedo realizar una transacción y en minutos, a veces en segundos, yo le podría estar mandando dinero de manera segura, de manera rápida, de manera eficiente. Si lo comparo, por ejemplo, contra un giro postal o mandárselo con algún vecino o con alguien que vaya para allá, ¿no? O incluso yo llevárselo hasta Torreón, pues resulta más caro porque va de por medio un medio de transporte, aparte, bueno, pues la lejanía, etcétera, etcétera. También es seguro en, por ejemplo, en cuestiones de grandes cantidades, ¿no? Si yo quiero comprar un coche, pues es más seguro tanto para mí como para el que va a venderme el carro, ya sea una agencia o incluso otra persona, pues una transferencia electrónica. ¿Por qué? Porque si me venden un coche hasta en 50,000 pesos, pues de todos modos cargar 50,000 pesos implica un tema de inseguridad, ¿no? Que pase alguien y me los arrebate, a la buena o a la mala, o incluso a la persona que lo recibe, pues que les arrebate ese dinero, ¿no? ¿Qué otra ventaja tiene? Bueno, pues cada vez, dada esta digitalización, cada vez se van incorporando más dispositivos que permiten utilizar este tipo de sistemas de pagos. En un principio, la banca en línea pues era muy exclusiva de las computadoras, de una computadora de escritorio, de una laptop. Hoy en día ya se pueden utilizar teléfonos celulares, ya se puede utilizar estos relojes digitales, incluso ya hay televisiones que permiten realizar algún tipo de pagos, las propias consolas en los videojuegos ya permiten comprar videojuegos a través de la propia consola, siempre y cuando esté conectada, por ejemplo, a Internet. Y bueno, vamos a ir viendo que cada vez hay más dispositivos que permiten el uso del dinero electrónico. Y también otro beneficio que se tiene es que conforme más se vaya avanzando en el desarrollo económico de un país, pues es más fácil que la población vaya utilizando este tipo de medios de pago, ¿no? Nosotros vemos que efectivamente las naciones industrializadas o las naciones desarrolladas, pues son las que más utilizan este tipo de medios de pago, y las naciones pues en vías de desarrollo o emergentes son aquellas naciones que utilizan todavía mayor cantidad sobre todo de efectivo, ¿no? Pero bueno, ahí como les repito, pues también tenemos un tema, perdón, de inclusión financiera. O sea, todavía llegamos a necesitar en muchos casos un intermediario financiero que sea el enlace o que nos permita realizar esas operaciones de compra-venta. ¿Sale? Por último, la aclaración que quiero dejar es que Banxico considera que las tarjetas plásticas son el dinero electrónico. Sin embargo, podríamos mencionar que ese es no sé si considerarlo como un error de Banxico o como una visión muy corta de Banxico en comparación con lo que ya nos empiezan a decir las propias investigaciones que existen del dinero en general, ¿no? O de las nuevas formas del dinero. ¿Por qué?
porque lo que nosotros tenemos que considerar como dinero electrónico, les repito, son los datos que se mueven. O sea, la tarjeta plástica nos va a servir de alguna forma como una llave para que nosotros podamos hacer esa transferencia. Quiere decir que, por ejemplo, si yo voy al supermercado y pago con mi tarjeta de crédito o de débito, al momento que la tarjeta entra en esa terminal y yo acepto el cobro, esa llave lo que va a permitir es que de mi cuenta salga el dinero y viaje a la cuenta del supermercado. Pero el dinero que viajó es el dinero electrónico, no la tarjeta como tal. La tarjeta solamente es una llave. ¿Sale? Y el dinero electrónico, entonces, si nos vamos ya nosotros a la parte de investigación, a la parte académica, podemos considerar que entonces el dinero electrónico es o implica más, más variedades. Quiere decir que entonces el dinero electrónico es algo que se debe de concebir como algo más grande, que no solamente es el uso de las tarjetas plásticas. Podríamos decir que las tarjetas plásticas son una de las tantas formas en las cuales podemos utilizar dinero electrónico, pero no la única, ¿sale? Y ya del dinero electrónico, bueno, pues parten otras formas. Y conforme al avance tecnológico que llevamos, pues ya, por ejemplo, podemos utilizar un teléfono celular que no es una tarjeta, pero a través de una aplicación de teléfono celular, nosotros podemos hacer uso del dinero electrónico. ¿Sale? Esa es la aclaración que les quiero dejar, que quiero que ustedes tengan muy en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor me van a decir, pero es que aquí dice del Banco de México. Sí, así lo dice. Pero esa visión, considero yo, queda muy corta o ya ha sido rebasada. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Nos quedó claro toda esta parte de la concepción del dinero? Sí, profe. Ok.